Muy buenas, estamos un poco cortos de tiempo, voy a tratar de angostar mi presentación, pero me parece importante que si ustedes están aquí convocados por el CERLAC puedan tener todos una idea clara de qué es este organismo y de qué hace por la región. Creo que esta primera, yo te voy... quisiera empezar dando un poco de contexto. La UNESCO nace en 1946, a tan solo un año del final de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra con, según las cifras más conservadoras, 60 millones de muertos. Una Europa devastada, y no solo Europa, el sureste asiático, Estados Unidos recibiendo sus muertos, ataúdes, y un mundo en conmoción, aterrado porque tan solo habían pasado 30 años desde la Primera Guerra Mundial, que tantos muertos también había ocasionado. Pero la Segunda había traído horrores aún mayores, porque los bombardeos aéreos que habían comenzado con Guernica se volvieron no solamente rutina en la Segunda Guerra Mundial, sino que terminaron con Nagasaki e Hiroshima. Perdón. Entonces, quisiera de alguna manera que tratáramos de imaginar el contexto de espanto y de desconcierto. En 1946, muy buena parte de la población apenas está descubriendo lo que pasó en Auschwitz, en Dachau y en Mauthausen. Entonces es extraordinario de alguna manera que en un principio occidente, pero que los líderes del mundo se reúnan para crear y empezar a concebir el más robusto sistema multilateral que ha tenido, yo creo, la historia de la humanidad. Y viene del horror, nace la esperanza de que el multilateralismo cree unos espacios de diálogo y que pueda movilizar ciertos temas en la agenda para que ese horror no se repitiera. Y claro que no fue fácil. La UNESCO comenzó su trabajo no en el maravilloso edificio que tiene hoy en París, sino en un hotel, donde las oficinas estaban en los baños, y durante 12 años trabajó así. Y sin embargo, y esto dice muchísimo del trabajo de la UNESCO, piense que la primera conferencia que se dio sobre bibliotecas públicas fue, si no me equivoco, en 1948, en Malmö, en Suecia. Y luego en 1949 o 50 viene en el Reino Unido. La tercera de esas conferencias es la que más nos atañe a nosotros, es la conferencia de Sao Paulo. Para lograr que esta conferencia tuviera lugar en 1951, la UNESCO viajó, y por favor quiero que recuerden América Latina 1951, lo traten de imaginar, país por país tratando de convencer a los gobiernos de que enviaran un representante a Sao Paulo y tratando de explicar la importancia trascendental que podía tener esta conferencia. Llegaron a Sao Paulo más de 200 personas, muchas de ellas no enviadas por sus gobiernos, sino bibliotecarios absolutamente convencidos de la importancia de fortalecer en la agenda pública el tema de las bibliotecas públicas. Llegaron sin recursos, sin dinero, haciendo viajes con paradas en un montón de lugares. Ya saben que la aviación en 1951 en la región no tenía las rutas que tiene hoy, aún hoy es difícil, imagínense hace 70 años. Y las memorias de esa conferencia son extraordinarias. De esa reunión en Sao Paulo nace la Biblioteca Piloto de Medellín y muchos proyectos de biblioteca piloto. Hoy existen bibliotecas pilotos de la UNESCO todavía en India y en Nigeria. Y por supuesto la Biblioteca Piloto de Medellín cumple aún un trabajo extraordinario que ha tenido una inmensa influencia en la formación no solo de la comunidad en general, sino de una clase intelectual que ha jalonado los temas de lectura en Medellín. Eso me parece, digamos, y es gran orgullo de la ciudad. Y ha sido muy importante la reconstrucción de Medellín después de la violencia y los tiempos tan oscuros que tuvo que vivir la ciudad. La UNESCO empieza a preocuparse por el libro desde el principio. Y es en los años 60 donde surgen los primeros documentos de la UNESCO alrededor de la necesidad de fomentar, en un momento que libro y lectura eran exactamente lo mismo. Eso no es lo que pasa hoy.
libro y lectura son dos temas ya completamente, no completamente separados, pero sí que ameritan un espacio de reflexión distinto para examinar qué tienen todavía en común y qué tienen de distinto también. En 1947 la UNESCO crea el programa permanente para la promoción y desarrollo de las bibliotecas públicas en el mundo y busca, digamos, se crea el Instituto Latinoamericano de Bibliotecología y Bibliografía. Está la formación de comisiones nacionales para el desarrollo de bibliotecas, acuerdos con los gobiernos y las organizaciones internacionales para el fomento de las bibliotecas públicas y estudios también de las condiciones actuales de las bibliotecas en cada uno de los países, que en ese momento era muy precario. La verdad es que la región ha avanzado de una manera extraordinaria y es bueno hacer un zoom out porque en el día a día vivimos muchas veces muy derrotados y muy desesperanzados porque todavía son muchos los retos. Y es sano ese zoom out, o lo que Yuval Noah Harari llama, más que vista de pájaro, vista desde un satélite espía, es decir, vista desde lejos, para recordarnos que estos temas sí avanzan, aunque sea a pasos lentos en la región. Precisamente en su interés en fomentar el libro y sobre todo la producción de contenidos, no solo en el norte, sino también en el sur. Porque el abaratamiento del costo del libro que trajeron las nuevas tecnologías, el boom de las nuevas tecnologías, a final de los años 50 nace el paperback, la edición en rústica. Los libros ya no son de exclusivo uso de grandes bibliotecas forradas en cuero, en casas de la burguesía intelectual de nuestros países. Los libros se vuelven, empiezan a circular muchísimo más por su bajo costo, pero esto sucede en el norte. Y por eso la UNESCO lanza una convocatoria para crear centros regionales de fomento al libro en el sur, para tratar de equiparar, para ser fiel a su idea siempre de tratar de equilibrar, ¿cierto?, las cargas, y que al fin y al cabo la palabra equilibrio tiene tanto que ver con justicia, como dijo Teresa, con justicia social. Y Colombia, entre otros países, voy a pasarme un poco yo creo que pasémonos, la UNESCO, como todos ustedes saben, las directrices para las bibliotecas escolares, para las bibliotecas públicas, ha hecho un trabajo alrededor de la biblioteca pública continuado alrededor de más de 70 años. Pero quiero entrar ya al CERLALC. Japón, Camerún, Pakistán y Colombia alzan la mano y dicen sí, queremos crear centros regionales para el fomento del libro. Y lo extraordinario es que de esos centros que se crearon hace ya 50 años, solamente el CERLALC existe. ¿Por qué? Porque fue capaz de consolidarse como organismo multigubernamental y porque nunca dejaré de creer que esto es fundamental. Los temas de circulación del libro importan mucho más en una región que habla, que comparte un idioma. Uno de muchos, sí, pero tiene un idioma más o menos común. Porque portugués y español tienen una base tan común que no hemos tenido problemas con Ana con Teresa para conversar. En portuñol, pero no importa, nos entendemos. Y eso no pasa en los Balcanes. Y por eso, entre muchas otras razones, el CERLALC ha permanecido vivo y ha permanecido fuerte y ha sido tan importante para la región. Importante para su industria editorial e importante para la promoción y desarrollo de sus planes de lectura, pero también importante para la defensa de los derechos de autor. Acabo de nombrar las 3 áreas de trabajo del centro, que son las mismas desde su fundación misional en 1971. La defensa de los derechos de autor, el fomento de la lectura, de los sistemas de bibliotecas públicas y de la biblioteca escolar, si bien este viene un poco más adelante, y el CERLALC ha tenido distintos énfasis, ¿no?, en su trabajo a lo largo de los años, y el fomento de la industria editorial local. Sigamos. Aquí es difícil ver, miremos en el siguiente porque es difícil leer acá. Hay una diapositiva que faltó. El CERLALC trabaja con programas técnicos que son bienales y que son aprobados por uno de sus 2 órganos rectores. Tenemos un órgano rector que es el Consejo de Ministros, que es cada 2 años y que dicta los lineamientos generales del centro, y un comité ejecutivo formado por 6 países. En ambos casos el gobierno de Colombia tiene
un lugar especial por ser sede del CERLAC, con 3 representantes: Educación, Cancillería y Presidencia, porque cuando se creó el CERLAC no existía el Ministerio de Cultura. Es algo que tiene que cambiarse en la legislación. Espero que se cambie pronto. Y por supuesto la UNESCO tiene su asiento tanto en el Consejo como en el Comité. Ese comité sí se reúne cada 6 meses, cada año, como mínimo debe reunirse cada año, y aprueba nuestro programa técnico, mira los indicadores, mira los estados financieros, los presupuestos, la ejecución presupuestal, auditorías. Es supremamente estricto el funcionamiento del centro y supremamente sólidas todas las instancias que garantizan, si se quiere, el funcionamiento del organismo. ¿Qué hemos hecho en estos años? Tantas cosas. Es que me faltó una diapositiva, no sé si está después. Sí. Nosotros, aparte de un programa técnico en el que se proponen documentos para la región sobre distintos temas, tenemos un área de asistencia técnica directa a los países. ¿Cómo se construye esa asistencia técnica? A partir del diálogo con las instancias o con lo que llamamos los enlaces oficiales del CERLAC. Quiero darles ejemplos muy a vuela pluma de algunas cosas que hemos hecho en los últimos 3 años de asistencia técnica directa a los países. Después del terremoto de México, el Ministerio de Cultura se dio cuenta que no tenía un protocolo de acción para la intervención desde cultura en la situación inmediatamente después, es decir, en la situación de crisis humanitaria proveniente que resulta del terremoto. Una cosa es la agenda de reconstrucción patrimonial, que suele muy claramente ser entregada al Ministerio de Cultura, de reconstrucción de las bibliotecas y de los sitios patrimoniales importantes de las iglesias, los museos. Y efectivamente, pues es una agenda a largo plazo. ¿Qué pueden hacer desde cultura en un momento de emergencia o de crisis? Y construimos entonces para México este protocolo. El protocolo se llama La Fuerza de las Palabras y fue construido en conjunto con los promotores de lectura, con el Ministerio de Cultura, y es una guía para la acción justo inmediatamente después de una situación de catástrofe. En nuestro programa técnico, este protocolo ya fue implementado en 2 emergencias posteriores, con la ruta de migrantes en México y en la emergencia de lluvias que hubo en Sinaloa, muy dramática a finales del año pasado. Funciona muy bien, eso nos han dicho desde el Ministerio de Cultura, y nuestra misión en este momento, estamos trabajando para hacer no un protocolo, porque no se puede hacer un protocolo regional, porque evidentemente los protocolos implican las instancias específicas y las instituciones específicas a las que hay que acudir en casos de emergencia, pero sí una guía regional para poder ser utilizada en América Latina. En El Salvador hicimos un trabajo de asistencia técnica directa que fue una investigación in situ y una visita a todas las bibliotecas públicas, las 34 bibliotecas públicas de El Salvador, para elaborar un diagnóstico y una hoja de ruta que incluía una propuesta legislativa para fortalecer el trabajo de las bibliotecas públicas en la región. Hemos trabajado en talleres, en cursos para bibliotecarios en Paraguay, en Panamá. Hemos trabajado en el fortalecimiento de la red de bibliotecas provinciales. Jamie ha acompañado a la Biblioteca Mariano Moreno en ese trabajo de fortalecimiento de las bibliotecas federales. También en Paraguay, el CERLAC tiene un área de análisis y propuesta de legislación. Para Guatemala hicimos la propuesta de ley del libro, que todavía no ha pasado por el Congreso. Es un trabajo que se hizo con el sector desde el CERLAC. Entonces a veces hacemos la legislación misma o también emitimos conceptos y recomendaciones sobre proyectos de ley que nos llegan, como el caso de la ley del libro de Paraguay, que es el más reciente. En Cuba hemos acompañado de una manera, creo, muy decidida el Plan Nacional de Lectura, y también hemos hecho cursos para bibliotecarios, y también para editores. Venimos a hacer también un curso para editores en Bolivia, que no ha terminado todavía, que empezó en la Feria del Libro de La Paz hace 2 semanas, apenas. Y creo que puedo decir que si bien aquí tenemos los más destacados,
hemos intentado trabajar en la asistencia técnica con todos los países de la región. Para esto implica un diálogo permanente e implica, por supuesto, voluntad política por parte de los países de querer trabajar con el centro y de querer y de entender que hay que trabajar en temas de lectura, tanto desde cultura como de educación. Yo creo que la industria editorial de la región le debe muchísimo al CERLAC, y ese trabajo, si bien continúa hoy, se hizo fundamentalmente lo más importante en los años 80 y 90, que fue traer y consolidar agencias de ISBN en América Latina. Cuando un editor quería publicar un libro en 1985, tenía que mandar una cartica a España para pedir un ISBN y esperar 3 meses a que le devolvieran y asignaran su número de ISBN. Hoy toda América Latina tiene agencias de ISBN, el CERLAC las capacita, las reúne una vez al año y hace su software. De hecho, ahora estamos haciendo un nuevo software que presentaremos en octubre en Santiago de Chile, muchísimo más sofisticado, siguiendo todos los estándares internacionales de Onyx for Books, para modernizar todo el trabajo de ISBN de las agencias, que es muy importante para nosotros porque nos permite tener acceso a las estadísticas de lo que está pasando y producir informes sobre qué es lo que está pasando en la industria editorial en la región, qué se publica. Sube la edición universitaria en América Latina, que de hecho lo pongo como ejemplo, pero es cierto, la edición universitaria ha subido en los últimos años más del 10%, hoy ocupa más del 10% de la edición en general. Es muy importante lo que está sucediendo en la edición universitaria en la región. Pero ver si hay más literatura, menos literatura, si se publica más, menos que antes. Nosotros hacemos un informe bienal que ustedes pueden encontrar en la página web, que se llama el Espacio Iberoamericano del Libro, y que ahora está mirando también el mercado, que es un gran reto para la región. Porque si bien en Europa uno va a la Feria del Libro de Frankfurt y un editor le dice mucho gusto, mi nombre es Klaus von der algo, y mi negocio vale 16 millones de euros, en América Latina es muy difícil acceder a las cifras de los editores. Hay mucho más recato y hay un cierto secretismo que hace que sea muy difícil entender cómo circula el libro en nuestra región y cuánto vale y cuál es el valor de ese mercado, que es supremamente importante. Cuánto se exporta, cuánto se importa, es un reto muy grande todavía, y por eso es tan importante el Departamento de Estadísticas y Estudios Económicos del CERLAC, que intenta abordar esos temas. En los últimos años hemos también cambiado toda nuestra página web. Creo que hoy tenemos un sistema de información que les pido que consulten, con directorios, con legislación, con normativa, con políticas, y para nosotros es muy importante que ustedes también nos ayuden a mantenerlo actualizado. Creo que en este momento, digamos, es un sistema sólido, pero debe continuar siendo sólido y vigente todo el tiempo para que sea útil a ustedes mismos. Los directorios son, creo, muy completos. Están las cámaras del libro, están organizaciones, instituciones, todo lo que tenga que ver con libro y lectura en América Latina. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes lo consulten. Asimismo, tenemos publicaciones. El CERLAC es un think tank. Nosotros somos un centro de pensamiento y publicamos documentos. El último que recuerdo en este momento, constantemente encargamos investigaciones expertos y constantemente publicamos documentos que creemos de interés para la región. El último en defensa de las librerías, política pública para apoyar en tiempos tan difíciles y tan complejos a la librería. Y no solo es política pública, sino también recomendaciones de política, y esta política ya con minúscula, para las mismas agremiaciones de libreros y para las mismas librerías a nivel individual. Por supuesto, también fomentamos espacios de encuentro. Hicimos las jornadas iberoamericanas por la biblioteca escolar en Bogotá y en Cali hace 3 meses ya. Fomentamos encuentros de intercambio entre bibliotecarios. Cada vez que viene, digamos, una misión de editores a visitar el CERLAC, fomentamos los espacios de intercambio con otros editores en Colombia. Hicimos el primer encuentro de bibliotecarios de El Salvador, que no sé si es el primero. ¿Es el primero? Es el primero.
Pues al final, digamos, de la investigación que hicimos en Ecuador, se hizo el primer encuentro de bibliotecarios en El Salvador, qué bien que ha sido el primero. Y participamos, tratamos desde el CELAC de participar en nuestras 3 áreas misionales en todos los eventos importantes o relevantes, en todos los espacios de reflexión y de debate que hay alrededor de los temas que nos atañen. Red Planes Valparaíso, donde Carla y Francisca y todo el equipo de Chile fueron nuestros anfitriones. Ese Red Planes, muy rápidamente, quiero recordarles que esto es un programa cumbre. ¿Qué quiere decir un programa cumbre? Cada 2 años los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina se reúnen y previo a esa reunión hay reuniones sectoriales de los ministros de la región que alimentan, si se quiere, la declaración última de los jefes de Estado y de Gobierno. En Santa Cruz de la Sierra, en el 2003, los jefes de Estado y de Gobierno acataron la recomendación del CERLAC de crear un plan iberoamericano de lectura. Fue muy importante ese momento. Surge Ilimita, que es como se llamó ese plan iberoamericano de lectura, que por supuesto no quiere decir que iba a ser un solo plan, sino que invitaba al CERLAC a fomentar los planes nacionales de lectura, le daba la responsabilidad de liderar la promoción de planes nacionales de lectura en la región, pero como la declaración de los presidentes, a diferencia de los de las conferencias de ministros, sí es vinculante, los países estaban obligados a crear su plan y efectivamente surgieron 17 planes nacionales de lectura en la región. Y hoy estamos aquí para reiterar la importancia que con cada nuevo gobierno, en cada uno de los países miembros del CERLAC, hay que reiterar sobre este tema, porque si los abandonamos siempre inevitablemente se acaban debilitando. Es un reto permanente, es un reto constante el de buscar la voluntad política de nuestros gobernantes para que haya política de lectura en la región. Hemos tenido, como ven, 6 encuentros, muchos en Cartagena, en Colombia, uno en Sao Paulo, en Brasil, y 2 en Chile. Esperamos que el próximo sea en Tierra Caliente, por supuesto, Red Planes también tiene publicaciones, también hace publicaciones alrededor del tema, y los invito a todas estas publicaciones y muchas otras, tanto de la UNESCO como otros documentos de interés, están en la página web del CERLAC. El portal es nuevo, es un portal con más de 6.000 URLs, páginas, no conozco la terminología más precisa, pero bueno, URL puede ser. Es un portal importante que tratamos de mantener al día y que está lleno de información relevante para el trabajo que ustedes realizan todos los días. Son 6 publicaciones que se han hecho hasta ahora, aparte de los cuadernos de Red Planes, y Jamie saldrá una nueva publicación el año que viene, que creo que recoge mucho de lo que suceda en este evento aquí hoy, y de las acciones que se tomen y de la hoja de ruta de cooperación sur-sur que logremos establecer a partir de este encuentro. También en la nueva página web van a encontrar el OPI, que es un niño consentido, es nuestro observatorio de educación y cultura para la primera infancia en Iberoamérica. Es un sistema de información, de nuevo. Ahí van a encontrar, pero no solamente política y normativa, sino también buenas prácticas, que es muy importante, ideas, proyectos. Hay videos que cuentan y que narran proyectos de lectura con niños de primera infancia, menores de 5 años, que vale la pena poner a circular y compartir, y que creo que pueden estimular la creatividad a la hora de que es un reto muy grande. Todos tenemos pocos recursos para llevar a cabo nuestro trabajo, y creo que hay ideas sencillas que pueden replicarse en otros países. Para eso estamos, para hacer transmisión de buenas prácticas, que es una de las grandes líneas de trabajo del centro. Bueno, aquí hablamos un poco más, pero yo quisiera aquí sí pasar ya muy rápido por el ecosistema del libro y por derecho de autor.
Hemos creado en estos años herramientas digitales para los editores. Un editor puede entrar al CERLAC y tenemos una herramienta digital, por ejemplo, que les dice que si un autor nació en Madrid en 1901, si sus derechos de autor están libres y para qué país. Es un trabajo muy sofisticado de algoritmos que incluye toda la legislación de derecho de autor para todos los países, para que los editores puedan saber cuándo ya no tienen que pagar derechos de autor porque ha fallecido según la legislación 80 años antes y por lo tanto ya está libre de derechos. Y para los pequeños editores de las regiones es muy importante porque los libros salen mucho menos costosos cuando no hay que ya pagar, cuando han vencido los derechos de autor. Tenemos herramientas también para mirar exportación, importación entre países, cuál es la legislación del otro país, qué papeles necesito para exportar o importar de ese o a ese país. Creo que las herramientas digitales de esto y están siendo muy consultadas por los editores, cosa que me alegra. Quisiera pasar a derecho de autor porque tenemos en derecho de autor dos programas muy importantes, aparte de la asistencia que podamos prestar y los eventos que podemos hacer, y que a mí, digamos, particularmente me gustan mucho. Uno es una mesa subregional que hemos creado con Colombia, Chile, Perú, Argentina, México y España para tratar el tema del depósito legal digital. Son retos muy grandes y suena a veces abstruso para el público general qué es eso de depósito legal digital. Pero resulta que si el depósito legal es la obligación que tienen los editores de enviar a las bibliotecas públicas un número determinado según cada país de ejemplares, y es la biblioteca pública la que guarda la memoria bibliográfica, la historia escrita de un país en tiempos digitales, los editores no lo hacen y no hay ninguna legislación que los obligue. No hay, en la mayoría de nuestros países. Además, tienen miedo porque no saben cómo se va a prestar digitalmente ese libro, cómo va a circular y si eso va a afectar sus ventas. Con lo cual los países están perdiendo, muchos, la fundamental y absoluta, imperiosa necesidad de que sus bibliotecas públicas sean la salvaguarda de toda la memoria de la producción intelectual de un país. Entonces, por lo tanto, esta mesa ya ha terminado en unas recomendaciones para desarrollar legislación en todos los países de América Latina para que haya depósito legal digital y para que los editores tengan que enviar a las bibliotecas públicas de sus países copias de sus publicaciones digitales. Es tremendamente importante, porque si no vamos a quedar teniendo que pedirle a Google, ¿cierto? O yo no sé a quién, que por favor nos permita acceder a nuestra propia producción cultural e intelectual. Entonces esta mesa es muy, muy importante. Y el otro proyecto importante y que también es muy caro para mí es un software que hemos diseñado como parte de una línea de acción de derechos de autor, que es la implementación en América Latina del Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech es un tratado de la OMPI, que es la Organización de Propiedad Intelectual Mundial de Propiedad Intelectual, que está en Ginebra, WIPO en inglés, OMPI en español. Los países miembros le propusieron hacer un tratado, y ese tratado exime del pago de derechos de autor, entre muchas otras cosas. Lo más importante es que exime del pago de derechos de autor a las obras que sean producidas para discapacitados visuales. En América Latina se está implementando el tratado y el CERLAC está acompañando a todos los países a crear su legislación nacional para implementar en sus países el Tratado de Marrakech. Y como parte de esa asistencia técnica, que no solamente es en la parte legal, donamos a la región un software que es un catálogo para que estén allí todas las obras que están en formato DAISY o en formato braille, para hacer un catálogo regional. Úrsula, que es el nombre de este proyecto, Úrsula es un personaje de 100 años de soledad que muere ciega, pero de 127 años, feliz y contenta. Y Úrsula ha empezado primero en Ecuador, están ya en pruebas en Ecuador, en Panamá también está en pruebas, seguimos con Guatemala, con Argentina, y hemos firmado convenios con muchos países de América Latina, y por supuesto el objetivo es que cada país tenga sus catálogos nacionales, y al poder acceder
a que otro país, entras al catálogo y ves que, no sé, cualquier novela está ya transcrita en braille en otro país, se pide el archivo manual, como no paga derechos de autor, el país se ahorra muchísimo dinero en el dispendioso proceso de transcripción al braille de una obra. Y también, en últimas, se espera, eso fomente que cada país se dedique a transcribir al braille y a otros formatos accesibles su propia producción intelectual y su propia producción literaria nacional. Esto es un proyecto a largo plazo y el CERLAC tendrá y ofrece la nube para garantizar la permanencia de este proyecto en el tiempo y para garantizar, digamos, que haya un catálogo regional que permita que los países puedan consultarlo y puedan pedir a quien lo haya hecho ya los archivos de las obras. No son estos ni de lejos las únicas cosas que hacemos en el centro. Hacemos una asistencia técnica directa constante y permanente y tenemos muchas más publicaciones de las que salen aquí. Pero creo que en términos generales, más o menos, esta es una idea de lo que estamos haciendo en este momento. Los invito de verdad a consultar nuestra página web, a seguir nuestras redes sociales. Tenemos un departamento de comunicaciones importante que hace infografías, videos de editores, consultamos a la región, también mandarnos para que nosotros pongamos a circular la información de lo que ustedes están haciendo en sus países. Es nuestra responsabilidad replicarlo. Tenemos una base de datos de más de 20.000 personas, tenemos más de 140.000 descargas en 3 años de documentos, CERLAC. El Departamento de Comunicaciones es fuerte y saber comunicar es un reto importante en la región. O sea que queremos tanto que nos envíen su información como pedirles también a ustedes que reposteen y retuiteen y repliquen en términos generales toda la información de lo que hacemos nosotros. Que al fin y al cabo entre nosotros y ustedes pues somos lo mismo, ¿no? Muchas gracias, creo que termino acá, espero no haberme excedido en el tiempo.